Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad online del Museo Etnográfico de Castilla y León. Esta tarde continuamos con el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora, organizado en colaboración con la Asociación Jóvenes Castilla y León. Un tema de plena actualidad del que todos los días tenemos referencias en los medios de comunicación por unos motivos o por otros. Jóvenes Castilla y León es una agrupación de más de 100 miembros que nace en octubre de 2019 con el objetivo de dar visibilidad a la despoblación, la inmigración juvenil, el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales en la comunidad de Castilla y León. Esta segunda conferencia del ciclo la ofrecerá Víctor Vega Vicente, que por supuesto es miembro de la asociación. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación del Museo Etnográfico y estar hoy con nosotros, aunque sea así, no pueda ser presencialmente. Víctor Vega Vicente es leonés, afincado en Madrid. En la actualidad trabaja en el Banco de España y su actividad por parte de Jóvenes Castilla y León se centra en desarrollar propuestas económicas para frenar la despoblación. Esta tarde nos hablará del reto de la despoblación desde un colectivo de jóvenes. De esta manera, revisará el trabajo de la formación a través de campañas de visibilización sobre la despoblación, así como el documento de propuestas para el anteproyecto de ley de dinamización demográfica y su participación en la revuelta de la España vaciada. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en directo y también a Adrián, que desde Valladolid se ocupa de la cuestión técnica. Y sin más demora, cedo la palabra a Víctor Vega, agradeciéndole de nuevo su participación en el ciclo Castilla y León, el futuro después de la diáspora. Aprovecho también para recordar a todas las personas que nos acompañan que abriremos un breve coloquio con un turno de preguntas al final de su conferencia. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Quería comenzar agradeciendo sobre todo a las personas que están detrás de la pantalla y que pues, un día como hoy a estas horas han decidido que les gustaría pues, conocer un poco más acerca de la despoblación y cómo la intentan afrontar o cómo tratan de luchar contra ella un colectivo de jóvenes de la comunidad. Y entonces, pues quiero comenzar agradeciendo eso a vosotros, a los que estáis detrás de la pantalla. Y pues en segundo lugar me gustaría también agradecerle a Eva y en conjunto al Museo Etnográfico de Castilla y León, que tiene la sede en Zamora, por ofrecernos este espacio para pues un poco contar cómo vemos nosotros este problema y además compartimos la preocupación que tienen un poco con cuando han decidido montar este ciclo, que como decía Eva es de el futuro tras la diáspora en nuestra comunidad y entendemos un poco que vienen a compartir pues, las preocupaciones que nosotros como colectivo tenemos. Así que traslado también el agradecimiento al Museo Etnográfico. Y me vais a permitir, porque voy a seguir una presentación que yo creo que me va a ayudar un poco a transmitir una serie de ideas que me gustaría compartir con vosotros. Y vamos a ver, perdonad. Y creemos que así pues, puede ser mejor. Esta presentación tiene como título El reto de la despoblación desde un colectivo de jóvenes. Después de la presentación me gustaría, hoy y ya desde el principio, trasladar dos ideas principales que me gustaría que tuviéramos en cuenta cuando hablemos de la despoblación. En primer lugar, voy a ofrecer después una serie de datos que son bastante negativos, esa es la verdad, desgraciadamente son bastante negativos, porque Castilla y León pues, está en una situación a nivel comparativo con respecto al resto de comunidades autónomas, en una situación bastante mala en el sentido de que es de las comunidades autónomas que más población ha perdido. Y entonces los datos van a ser bastante negativos. Pero como primera idea me gustaría trasladar que nosotros no queremos dar nunca
visión o una perspectiva de lastimera o de, entre comillas, dar pena, porque a veces los medios de comunicación pues utilizan un poco este enfoque y nosotros no lo compartimos. Es decir, la situación es bastante, hay problemas bastante serios, en algunos casos graves, especialmente en el mundo rural, pero desde luego el enfoque que nosotros tratamos de tener no es este. Es un enfoque de ver que existen posibilidades de mejorar las cosas. Y la segunda idea que quería trasladar es justo esta, que se pueden hacer cosas, que la gente puede hacer cosas, que la sociedad civil puede hacer cosas, luchar contra algunos de estos problemas y al mismo tiempo no solo podemos hacerlo, que eso es muy importante, sino que al mismo tiempo tenemos que exigir a aquellas personas, a aquellos organismos, instituciones que tienen responsabilidades, tenemos que exigir que ellos también hagan cosas. Es decir, pasa por exigir y tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance. Y esas dos ideas son las que me gustaría transmitir a lo largo de toda la presentación y que nos quedáramos con esos dos puntos de vista. Quiero comenzar con esta presentación, que la utilizo de forma bastante irónica en ocasiones, pero es la realidad. Esta es la evolución biológica de un joven en Castilla y León, en muchos de los casos. Y es que, como podéis ver, desde que una persona, un bebé nace en Castilla y León, va creciendo, va educándose, va al colegio, posteriormente pues, posiblemente haga la enseñanza secundaria, vaya al instituto, siga en el colegio, llega un momento en que tiene que decidir si quiere continuar sus estudios y puede ir bien a la universidad, bien a una formación profesional, a una FP o no, y llega un punto en el que faltan las oportunidades. Y nosotros lo representamos con una maleta. Y es que lo que ocurre en la práctica, en buen número de casos en nuestra comunidad, desgraciadamente, es que si quieres tratar de encontrar oportunidades en el ámbito laboral, pasa en buena medida por tener que irte fuera. Y entonces, bueno, nos parecía que era muy simbólico representarlo así. Y esta es otra imagen que también ha salido en algún periódico y también quería utilizar un poco como punto de partida. Y es que estudies lo que estudies, la salida más habitual para los jóvenes de Castilla y León es el andén 19 de la estación de Chamartín. Y aquellos que hayan estado en ese andén en Madrid sabrán que viene pues, desde de León, de Valladolid, y habrá otros andenes que sean equivalentes o dársenas de estaciones de autobuses que reciban todos los domingos a un gran número de jóvenes, no tan jóvenes o jóvenes de Castilla y León que van a trabajar el lunes y que posiblemente han pasado el fin de semana en su tierra, las Navidades también en su tierra, Semana Santa o bueno. Y ahí pongo un dato y es que 3.800 jóvenes abandonaron la comunidad en 2020 y siendo el destino mayoritario la Comunidad de Madrid, que es en general no solo recibe jóvenes de Castilla y León, sino también de otras comunidades, pero vamos, que es un centro principal de destino de personas de Castilla y León. Como decía al principio, voy a dar una serie de datos que son negativos, pero ya como decía antes, no tienen que desanimarnos, o no demasiado, nos tienen que desanimar demasiado. Y luego voy a continuar un poco explicando qué es lo que hacemos nosotros como colectivo para tratar de un poco revertir esta situación y que viene un poco a señalar en la segunda idea que quería decir. Se pueden hacer cosas. Y entonces, a través de esta presentación, lo que me gustaría es explicar cómo las hacemos nosotros y qué hacemos nosotros. También señalaré que en ocasiones podremos cometer errores, pero intentamos acertar lo más posible. Y esto es un ejemplo que puede animar posiblemente a otras personas a decir, vale, pues a lo mejor yo desde mi ámbito puedo hacer algo. Y aquí voy a reflejar en cuanto a los datos, como veréis, están todos más bien dirigidos a la juventud. Entonces, hay datos sociológicos y demográficos de todo tipo, pero yo los que voy a utilizar hoy van más dirigidos a los jóvenes porque nosotros somos un colectivo que está sobre todo compuesto por jóvenes. Y comenzamos con el Estudia y Vete, que es lo que comentaba antes. Es la comunidad autónoma de la que más jóvenes han salido en términos relativos hacia otras zonas del territorio español, con un balance especialmente deficitario en la población con estudios universitarios. Y es que casi
4 de cada 10 jóvenes con titulación superior en Castilla y León están trabajando fuera. Y bueno, pues nos parece que es un porcentaje bastante elevado. Me vais a permitir además que comente una anécdota personal sobre esto, porque además a raíz de las elecciones en Castilla y León que han sido hace poco, pues ha salido mucho este tema, ha sido recurrente y la verdad es que por un tiempo hemos estado bastante en el centro, que bueno, personalmente creo que las elecciones fueron inoportunas, pero bueno, al menos algo positivo tuvieron, que fue dar visibilidad a la comunidad. Y lo que quería contar, que es una anécdota simplemente personal, y es que hablaba el otro día con una amiga de este tema y ella estaba haciendo un poco memoria o recuento de su grupo de amigas, cuántas estaban trabajando. Ellas de Valladolid estaban trabajando en Valladolid y cuántas estaban fuera. Y ella más o menos decía que había en torno a un 50% que estaban en Valladolid y otro 50% que estaban fuera, mayoritariamente en Madrid. Y me decía que a ella no le parecía un porcentaje alto. Y yo digo, bueno, sí que es cierto que esto es opinable, pero yo lo que pensaba es, podemos hacer el ejercicio de si el 50% de los jóvenes se han ido y en un alto número de casos no van a volver porque harán su vida ya, crearán su familia posiblemente en Madrid o en donde esté en el destino, quiere decir que posiblemente en el futuro se reduzca la población a una tendencia del 50% si no recibimos otras personas que vengan. Entonces, claro, pues visto en estos términos, decir, si dentro de X tiempo la población llega a ser el 50% de lo que es hoy, pues vemos que es un fenómeno bastante grave, o sea que es bastante drástico. Entonces, bueno, lo cuento simplemente como una anécdota personal, pero yo creo que entre los jóvenes de la comunidad, pues todos conocemos en nuestro grupo de amigos gente que está trabajando fuera o que se ha ido a vivir a otros sitios. Y el otro punto que señalo aquí es Madrid se consolida como principal receptor de titulados universitarios, que es lo que indicaba antes. ¿Y qué es lo que ocurre en Castilla y León? Pues que el elevado nivel de formación de la población local y un mercado de trabajo que es poco dinámico, donde escasean empleos cualificados, pues se traduce en la fuga de talento. Luego aquí podéis ver un segundo bloque que es relacionado más bien con la emancipación, que bueno, va un poco en la misma línea. Y ya por último me voy a centrar en el tercero, que es el informe PISA y los datos más de empleo. Y es que en Castilla y León tenemos unos resultados, y eso la verdad es que es algo para enorgullecerse y estar contentos, que tenemos unos resultados en los informes de PISA muy buenos, y ahí lo pongo. Estamos 12 puntos por encima de la media de los países de la OCDE en ciencias y 13 puntos por encima en matemáticas. Y si nos fijamos en lo que ocurre en España, vemos que estamos en el top 2, es decir, es la única comunidad autónoma que está entre las dos primeras en las dos pruebas. En el caso de las matemáticas únicamente está por delante Navarra y en el caso de ciencias únicamente está por delante Galicia. Es decir, que objetivamente lo estamos haciendo bastante bien en términos educativos y si nos ceñimos a lo que dice a los informes de PISA. Y aquí también me gustaría recalcar dos ideas que están relacionadas. Una es que a veces se dice, o más bien es una idea, a veces oímos que, y nosotros lo oímos, o en los medios de comunicación y los titulares, que Castilla y León exporta talento. Y a mí me gusta decir que no es que lo exporte, sino que lo regala. Es decir, porque cuando exportas entiendes que obtienes una remuneración a cambio. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la práctica es que, si os acordáis del ciclo de la evolución biológica que antes podíamos ver en la anterior diapositiva, es que pues, el joven cuando está formándose, ahí se genera una serie de gastos educativos, de otro tipo también, pero por centrarnos en los educativos, pues ya sea a través de la educación pública o en la educación privada, esos gastos están sufragándolos o bien la comunidad autónoma, que en este caso es Castilla y León, en el caso de la educación pública, porque como sabéis, las competencias educativas están transferidas a las comunidades, y en el caso de educación privada lo corren a cargo de ellas las familias. Entonces, ahí se generan una serie de gastos que corren a cargo de la comunidad de origen. ¿Qué ocurre después? Cuando uno se va a trabajar fuera, estando en plena edad, en plena facultad en plenas facultades,
cuando te pones poco enfermo, cuando eres una persona con un rendimiento alto, todos esos beneficios se quedan en el lugar en el que estás trabajando. Entonces, aquí hay un desequilibrio. Por una parte, los gastos corren a cargo de la comunidad de origen y por otra parte, los beneficios a nivel de trabajo, del pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, el consumo, todo se hace en la comunidad de destino. Entonces, esto nosotros lo vemos pues un desequilibrio bastante grande, y cuando oímos en el debate de cómo se reparten los presupuestos del Estado entre las comunidades autónomas, normalmente el criterio que se tiene es el de la población, número de personas por comunidad autónoma a la hora de hacer el reparto. Pero después todas estas cosas que he comentado no entran en el análisis. Y entonces nos parece que existe un desequilibrio y que sería bueno que se tuvieran en cuenta otra serie de criterios. Ya dejo atrás los datos y nos sirve un poco para tener el contexto de lo que ocurre en Castilla y León, que yo creo que más o menos todos los conocemos, pero bueno, quería refrescarlos y para tenerlos en cuenta y sobre todo tener la perspectiva de aquellos datos que afectan más a los jóvenes. Y ya me centro un poco en el colectivo, en jóvenes de Castilla y León. El origen o el germen del colectivo está en marzo de 2019, cuando se produjo una manifestación o concentración multitudinaria en Madrid que se llamó la Revuelta de la España Vaciada, y ahí participaron colectivos de toda España, un poco pues tratando de poner de manifiesto los problemas que tenían todas estas zonas de España, que sí que lo que todos sabemos es que esto no es un problema único de Castilla y León, aunque sí que es cierto que en Castilla y León el problema está bastante agravado, pero ocurre en otras comunidades. Y entonces hay un grupo de jóvenes de distintas provincias pues se pensaron que había que hacer algo. Y poco después empezaron a reunirse ya en octubre de ese año, y ahí es cuando se empezó a crear el colectivo. Actualmente somos un colectivo bastante heterogéneo y transversal, eso es lo que entendemos nosotros, en el sentido de que tanto hay personas de distintas edades, desde gente que está todavía estudiando, gente que ya está trabajando, ya gente un poco más mayor. Hay gente de las distintas provincias de Castilla y León, cosa que nos parece también bastante enriquecedor. Luego también, geográficamente, hay gente que viene del mundo rural, de pueblos, y gente que viene de capitales de provincia, con lo cual también se quiere visibilizar, o yo creo que esto es bueno, porque en muchas ocasiones las personas que cuando les hablas de la España vaciada creen que es un problema eminentemente del mundo rural. Y efectivamente, en buena parte afecta al mundo rural, a los pueblos, pero también se ven afectadas capitales de provincia, de comunidades autónomas. Y aprovechando que estamos en el etnográfico de Zamora, pues vemos como Zamora es una provincia que ha perdido muchísima población en términos relativos y en términos absolutos también bastante dentro de Castilla y León. Entonces, afecta al mundo rural, pero también a los núcleos urbanos. Y en este grupo pues también decimos que es heterogéneo porque ideológicamente la gente tiene distintas sensibilidades, y desde el punto de vista también identitario, en cuanto al tema de la identidad, en cuanto a identificarse con la región leonesa o con la región de Castilla, pues hay distintas sensibilidades, gente que se identifica más con la comunidad, etcétera, con la comunidad en su conjunto, etcétera. Y esto, pues que por una parte es enriquecedor, pues tiene también la otra cara de la moneda, y en ocasiones pues nos genera fricciones, porque hay puntos de vista distintos. Pero lo que tratamos un poco es de centrarnos o permanecer en los elementos comunes que creemos que también existen, y tratar de pues luchar contra una serie de problemas que entendemos que son comunes a todas las provincias de la comunidad. En siguiente lugar, estamos sobre todo asentados en Madrid, porque ahí es donde se creó el colectivo, pero pues también tenemos miembros que están y de hecho bastantes, que están en las distintas provincias. Y el último punto el último pilar es ¿qué hacemos? Y esto es en lo que me voy a centrar ya en los próximos minutos, para tratar de explicar qué es lo que hemos hecho, qué hacemos, y si de alguna forma esto puede ayudar a tener ideas para otras personas que puedan decir, vale, pues yo puedo hacer en mi ámbito esto, o si otros pueden hacer cosas, yo puedo también participar, etcétera.
Y es lo que voy a contar en las siguientes diapositivas. Pues hacemos distintas cosas y de hecho, como comentaba antes, esta heterogeneidad que tenemos en el colectivo también se plasma en perfiles profesionales distintos y formativos, desde gente que es periodista, personas que trabajan más en el campo de la economía, en el colectivo, gente que es de ingeniería, gente que está más relacionada con el mundo educativo o la cultura. Entonces, bueno, pues nos permite también trabajar en distintos campos y hemos hecho y hacemos distintas actividades o tratamos de trabajar en distintas líneas. Por ejemplo, y una en la que hacemos mucho hincapié es en campañas de difusión en redes sociales y medios de comunicación, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, Instagram, etc. Luego también hacemos activismo en Madrid, que lo explicaré después. Tratamos de hacer incidencia política en la medida de las posibilidades, que tiene un alcance, pues podemos decir que limitado, pero bueno, ahí está. Tuvimos una participación en el pasado en el Senado y luego tenemos también un podcast que es El Corrillo, en la que se hacen entrevistas un poco que giran en torno a estos temas. Y lo anterior es una parte o una perspectiva, una actitud más bien reivindicativa, podemos llamarla, pero también tratamos de tener como más responsabilidad y tratamos de tener una actitud más propositiva, en el sentido de también aportar soluciones, es decir, no quedarnos solo en las reivindicaciones o en la crítica, sino también, por otro lado, el tener en cuenta tratar de tener una actitud más propositiva. Y en este sentido, pues presentamos para la consulta pública del anteproyecto de ley de dinamización demográfica que puso en marcha la Junta de Castilla y León, presentamos allí propuestas y después hemos participado en la plataforma de la España vaciada, que luego también os contaré porque está más de actualidad, porque como sabréis, han decidido concurrir en algunas provincias a las elecciones constituyéndose como partidos políticos. Comienzo con la primera y es el activismo en Madrid. Nosotros pensamos que es muy importante el activismo en Madrid por dos motivos. En primer lugar, porque, como ya decía antes, es el destino final en muchas ocasiones de las personas de Castilla y León. Y los últimos datos que tenemos es que cerca de 370.000 personas de Castilla y León residen en Madrid. Y estos son datos de empadronados. Nosotros pensamos que todavía el número es mayor porque hay gente que está en Madrid viviendo, pero no está empadronado en Madrid, sino que sigue empadronada en su ciudad de origen o en su pueblo de origen. Y quería también sacar el dato de los zamoranos. Entonces, simplemente para tenerlo ahí, hay 3.500 zamoranos en Madrid, que están empadronados en Madrid. ¿Y por qué es importante también hacer o visibilizar los problemas de la comunidad en Madrid? Pues nosotros pensamos que hay que trascender lo autonómico, en el sentido de que hay cosas que se pueden hacer desde el ámbito institucional en Castilla y León, desde la Junta, desde las diputaciones y desde los ayuntamientos, pero hay otra serie de medidas que por su envergadura, por la necesidad de presupuesto, etcétera, o por distintas razones, tienen que hacerse desde el ámbito nacional e incluso desde el ámbito europeo, desde la Unión Europea. Entonces nos parece que es importante trabajar también en el ámbito nacional, y una forma de tratar de visibilizar los problemas es haciendo el activismo también en Madrid. Y nosotros hemos hecho dos actos principalmente, que uno ha sido bastante reciente, que tuvo lugar en febrero de ha sido hace poco, el 6 de febrero, y lo hicimos a raíz de las elecciones. Y lo que hicimos fue una especie de un evento en el que hicimos una votación simbólica, una simulación que lo que queríamos era un poco visibilizar, pues eso, que hay un elevado número de personas de Castilla y León viviendo en Madrid. Y ahí al final terminamos el acto con la lectura de un manifiesto y se convocaron a los medios de comunicación y se trató de hacer difusión en redes sociales. Y el segundo evento que hicimos fue el año pasado, en abril de 2021, el 23 de abril, con motivo de la fiesta de la comunidad, hicimos allí un acto en Callado. El de este año fue en la Puerta del Sol y el de este año fue en Callado, que se hizo de la mano con otros dos colectivos, con Burgos Pide Paso y con Soria Ya. De aquellas, pues todavía Soria Ya no estaba, llevaba muchos años de trayectoria, pero bueno, no había dado el paso a la política como ha sido muy reciente. Y allí también se hizo una lectura de manifiesto y hubo música y baile pues a cargo de Dulzaineiros.
dulzaineros. Y la verdad es que fue, bueno, pues fue un evento bonito en el que ver en la Puerta del Sol, en Callao, pues gente con todos los trajes regionales, pues fue algo bastante llamativo. Voy a contar ahora un poco las propuestas que presentamos para el anteproyecto de ley de dinamización demográfica. En primer lugar, me gustaría señalar que somos bastante escépticos con el recorrido de este anteproyecto de ley porque no había ya mucho interés antes, esa es la verdad, por el recorrido que estaba teniendo, o al menos no veíamos que fuera una prioridad. Y en segundo lugar, porque fue puesto en marcha particularmente por Ciudadanos y entonces no sabemos lo que va a ocurrir tras las elecciones cuando se conforme gobierno, qué es lo que va a ocurrir. Entonces no sabemos lo que va a ocurrir, pero somos bastante escépticos, por no decir negativos, en este sentido. Era una ley que nos parecía importante y de hecho se han sacado en otras comunidades como en la comunidad de en Castilla-La Mancha, y ha sido además una ley, la de Castilla-La Mancha, bastante ambiciosa y además que ha ido con una dotación presupuestaria bastante importante, porque al final si no se le dota de presupuesto a leyes de este tipo, pues al final se queda en papel mojado. Y en nuestro caso, pues bueno, tratamos de mantener, como decía antes, esa actitud propositiva y planteamos 48 propuestas con cerca de 200 acciones y las dividimos en 4 bloques, que son los que tenéis ahí: economía, administración, juventud, estado del bienestar y sector primario, es decir, agricultura y ganadería y medio ambiente. Voy a simplemente por dar unas ideas generales para que las podáis tener en mente. La primera de ellas es un concierto económico y fiscal que fuera temporal y que tuviera carácter estatal. Nos parece, como decía antes, que existen otros conciertos fiscales en España, es decir, no es una figura jurídica nueva y que vendría justificada en el sentido de que afecta a buena parte del territorio español, y nosotros lo planteábamos no solo para Castilla y León, sino para toda España, y además que tuviera un carácter temporal, en el sentido de que cuando se revertiera la situación se pudiera cerrar este concierto. Es una medida muy ambiciosa, pero que no, podría tener recorrido si es que existiera sobre todo voluntad política para ello. Luego, en el ámbito de las administraciones públicas, planteamos la creación de un instituto independiente que tuviera carácter técnico y que estuviera descentralizado. Es decir, que tampoco fuera a terminar en Valladolid, porque ya entendemos que existe concentración institucional actualmente en Valladolid. De modo que entendemos que hay otras provincias con problemas más graves, sobre todo económicos y de pérdida de población, en las que se podría poner la sede de este organismo. Y entendemos que sería importante que tuviera el carácter técnico y estuviera desvinculado más de la política, para que los vaivenes que los estamos viendo ahora en la política no afectaran a este organismo, que tuviera un presupuesto y un plan de acción plurianual, de tal forma que pues eso, no se viera afectado por los cambios de gobierno de turno, etc. Luego, en el caso de la juventud, pues también planteamos en ese momento un plan de retorno que facilitara sobre todo pues el trabajo, porque al final el principal motivo o uno de los principales de la emigración juvenil en el caso de Castilla y León es la falta de oportunidades laborales. Entonces, pues pasa mucho el retorno por encontrar esas oportunidades en Castilla y León. Y después también que incluyera, pues facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. Y en cuanto al estado del bienestar, pues dirigido sobre todo a los servicios públicos, sobre todo de educación y sanidad, que se garantizaran servicios dignos. Y todos sabemos que en un pueblo, por irme al caso del mundo rural, pues cuando se cierra el colegio, la escuela, y cuando se cierra el locutorio médico, y si encima se cierra ya el bar, pues ese pueblo termina muriéndose. Entonces, nos parece que es importante que existan servicios públicos dignos. Esto, ya lo apuntaba un poco antes, una idea en ocasiones es difícil en el sentido de que Castilla y León es un territorio súper extenso, entonces todo cuesta más. Para un número de población reducido cuesta más mantener los servicios públicos, pero también lo que pensamos es que y lo señalaba antes, cuando se haga el reparto de presupuesto a nivel estatal en las distintas comunidades,
no solo se puede tener en cuenta el criterio de la población, eso es un criterio importante, es decir, si una población, si una comunidad autónoma tiene más población, tiene sentido que también tenga más presupuesto, pero además habría que incluir otros criterios como el de la extensión del territorio. Es decir, no cuesta lo mismo mantener unos servicios en una comunidad muy pequeñita que en una comunidad tan grande. Y esto creemos que es justo en el sentido de que además la Constitución lo que ampara son una serie de derechos o igualdad de derechos con independencia del territorio en el que se encuentre, con lo cual vamos, que es una reivindicación que nos parece completamente justa. Y por último, pues una serie de medidas en el sector de la agricultura y la ganadería y del medio ambiente. El siguiente, en esta diapositiva también queremos explicar pues, en qué se ha ido plasmando esta actitud más bien propositiva de la que hablaba. Intentamos hacer propuestas. Otro ámbito en el que hemos hecho estas propuestas ha sido en la EVA, que es la plataforma de la España vaciada. Ahora la conocemos todos más porque, bueno, pues porque han decidido dar el salto a la política y entonces ha salido más en los medios. Pero la EVA, la plataforma de la España vaciada, lleva ya trabajando por lo menos desde finales de 2019-2020. Está compuesta por en torno a unos 140 colectivos y tienen presencia sobre todo no solo en Castilla y León, de hecho en colectivos pues de aproximadamente a lo mejor 25 o 28 provincias de toda España, es decir, que es una plataforma bastante grande. Y nosotros hemos participado pues, en el modelo de desarrollo de la EVA inicialmente y después en distintos ámbitos, desde políticas públicas, sanidad, etcétera. Luego pues, bueno, han tomado la decisión a nivel de plataforma de concurrir a las elecciones en Castilla y León y no sabemos lo que va a pasar en las nacionales, que bueno, es posible que también concurran. Nosotros en este sentido, pues aunque hemos participado en la plataforma, bueno, tampoco ha sido una decisión que no comparten todos los colectivos. Nosotros directamente no nos hemos querido pronunciar porque bueno, también vemos que hay cosas positivas y otras negativas de la participación política, ya de política institucional. Pero vamos, iba un poco más en la línea de qué hemos hecho o qué hemos propuesto en la EVA, que además muchas de las iniciativas las hemos liderado nosotros. Entonces, bueno, y de hecho algunas ya han llegado al Congreso de los Diputados y gracias también en parte a Teruel Existe, que también estaba participando, pues algunas han llegado a plantear en el Congreso para extenderse a todo el ámbito nacional, que nos parece también importante. Y quizás la que más ha salido en los medios, la propuesta que más ha salido es la del plan 100-30-30. Este plan pues, trata de abarcar desde conectividad a servicios públicos e infraestructuras. El 100 se refiere a la velocidad a la conectividad, velocidad de Internet, garantizar 100 megas simétricos en la subida y bajada de Internet. Después, el siguiente 30 se refiere a que los servicios públicos básicos estén a menos de 30 minutos de distancia en distintos medios de transporte y ese se refiere, por lo tanto, a los servicios públicos y el otro 30 se refiere a las infraestructuras y es que a menos de 30 kilómetros hay acceso a una vía de gran capacidad, como pueda ser una nacional o pueda ser una autovía. Y también se ha propuesto, y esto la verdad es que requeriría como un consenso muy amplio, un pacto de Estado contra la despoblación. Hablamos de pactos de Estado en otros ámbitos como el educativo, que además pues, podemos pensar además que es muy razonable y esto es un problema bastante grave y complejo que requeriría que la gente, que los distintos partidos se sumaran, porque al final, también lo digo, no solo afecta a Castilla y León, es que afecta a bastantes comunidades. Entonces creemos que tendría que tener recorrido como pacto de Estado. Y bueno, pues otros criterios otras propuestas que hemos hecho, pues por ejemplo en el caso de los repartos de los fondos europeos, en el caso de los fondos Next Generation, que se refieren a los fondos a raíz del COVID, bueno, pues tratando de que se fijen criterios transparentes y sobre todo que no quede todo en las grandes empresas, sino que también llegue a los ayuntamientos, asociaciones y empresas locales, porque al final tienen menos músculo y menos capacidad, pero que también están más asentadas en el territorio.
Y bueno, pues después añado ahí una serie de propuestas que pues creemos que son interesantes, como por ejemplo la desconcentración de las administraciones públicas, tanto estatal como autonómica, y además pues esto siempre ponemos también algunos ejemplos concretos. Si a alguien le dicen que la Confederación Hidrográfica del Tajo está en Madrid, pues le sorprenderá seguro. O que Salvamento Marítimo esté en Madrid, pues también sorprenderá seguro. O incluso, por ejemplo, la UNED, el Instituto, o sea, la Universidad a Distancia, Nacional a Distancia, está en Madrid. Creemos que hay una serie de instituciones que están en Madrid, en el caso del ámbito estatal, y en otros casos en Valladolid, en el ámbito autonómico, que están concentradas y que no tienen una racionalidad económica detrás, porque pues quizás podemos plantearnos si el Ministerio del Interior no debería estar en Madrid. Pues, es decir, hay una serie de casos que podemos entender y estar todos de acuerdo en que tendrían que estar a lo mejor en Madrid, que es la capital, pero hay otra serie de instituciones que no tienen ningún sentido económico ni funcional que estén en otros sitios, como por ejemplo, y en el caso de Castilla y León tenemos otros ejemplos, la empresa pública que viene trabajando con la actividad minera y los antiguos fondos mineros está en Valladolid. Pues podría tener sentido que estuviera en León o en la montaña palentina, que son dos provincias que han sido eminentemente mineras. O, por ejemplo, el ECIL, que está también que es la empresa pública de empleo en Castilla y León, está en Valladolid. Pues podría estar, por ejemplo, en Soria o en Zamora, que pues, simplemente para dar ejemplo, pues que importa el tema del empleo y en dos provincias que sufren la despoblación. O por ejemplo el antiguo AD Internacional ESCAL, que ahora mismo el nombre va más como internacionalización, innovación, bueno, sobre todo trabaja con las empresas. Pues entendemos, por ejemplo, que una provincia como Burgos, que tiene un componente industrial más grande, pues tendría sentido que estuviera ahí. Entonces entendemos que hay recorrido y que no se hace en muchas ocasiones por temas más bien de índole política, y se mantienen pues en el caso de Castilla y León en Valladolid muchas y otras en el caso de España en Madrid. Y ya por último, pues bueno, como el problema en el caso de los jóvenes o la falta de oportunidades viene mucho por el tema del empleo, creemos pues que la reindustrialización ayudaría desde el punto de vista económico. Y ahí pues hay distintos ejemplos, pero vamos, que habría recorrido para más. Luego hacemos también, y ya voy a ir terminando, campañas de visibilización, como algunas de las que ponemos aquí, desde pues, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, denuncias sobre todo por tema de mal estado de algunas carreteras o, por ejemplo, la falta de construcción de la autovía del Duero. Una campaña que hicimos de Navidad lejos de Castilla y León, que hicimos hace 2 años. Tuvimos un encuentro, por ejemplo, con Manuel Campo Vidal, que es una persona ya un poco conocida, pues un poco para tratar estos temas. Otro que ya se hizo sobre las macrogranjas, que fue bastante anterior a la polémica que ha habido después. Y bueno, pues campañas en Madrid que hemos ido haciendo. Y aquí lo podéis, bueno, pues ponía simplemente una diapositiva con algunas fotografías donde se pueden ver estas actividades. Y ya en la penúltima diapositiva, pues también me gusta cerrar con esta idea que os voy a explicar ahora, porque estamos ahora en una situación en la que no se beneficia a nadie o se beneficia a muy poca gente. Y esto es lo que ocurre, que existe un desequilibrio en el modelo territorial. Por una parte, existen regiones que están despoblándose o despobladas ya y tienen una serie de problemas que son los que podéis ver ahí, envejecimiento y despoblación, falta de oportunidades para los jóvenes, éxodo juvenil, servicios públicos deficientes, como vemos en el tema sanitario, la falta de consultorios médicos, no solo de consultorios médicos en zonas rurales, sino que algunas capitales de provincias tampoco tienen servicios como oncología, una serie de especialidades médicas. Luego también las infraestructuras que están degradadas y después teniendo en cuenta que las zonas rurales esto todavía se intensifica más. Y después, por otra parte, es que las regiones o las zonas o ciudades que están superpobladas, como puede ser Madrid o Barcelona,
que son dos ciudades, las dos principales o las ciudades más grandes de España, también tienen una serie de problemas como consecuencia de esta superpoblación. Por ejemplo, los altos precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra en Madrid o en Barcelona, largas listas de espera para citas médicas, transporte público saturado, escasez de plazas en colegios y guarderías, tráficos y congestión en las calles y carreteras y contaminación. Es decir, estamos en una situación que, pues eso, que al final genera problemas para todos. Entonces, creemos que tiene interés que se resuelva. Y ya por último, pues bueno, como siempre nos gusta que hay que ponerse las pilas y que hay que animarse, pues pensamos que si los mayores pueden, ¿por qué nosotros no? Y los mayores luchan mucho por sus pensiones y tendríamos que los jóvenes también hacer lo nuestro. Y termino con el lema que tenemos nosotros en el colectivo, porque cruzarnos de brazos no es lo nuestro. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que, bueno, has puesto en la palestra muchas cosas, ¿eh? Sí. Muchas cosas. Para la hora quizás, bueno, espero que no haya ido muy rápido, he intentado ser claro, pero bueno, sí que quería un poco transmitir una serie de ideas que espero que hayan llegado y de todos modos creo que si tenéis alguna duda o preguntas, Eva, pues yo encantado de resolverlas. Sí, sí, mientras esperamos que venga alguna pregunta, yo esperaba con mucho interés escucharte porque todo el mundo hablamos de despoblación, ¿no? Pero las medidas concretas. Y me alegra muchísimo porque desde luego hay bastantes y buenas desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, que desde luego si no se ponen manos a la obra es porque no hay voluntad, efectivamente, porque creo que todo lo demás sería muy fácil. ¿Mm? Así que me alegra un montón, me alegra un montón ver las propuestas concretas, que de verdad que las esperaba con mucho interés. Las cifras es que cantan por sí solas, es terrible, ¿no? 370.000 personas de Castilla y León. Nos comentaba el otro día, eh, se me ha ido Diego, nos comentaba Diego que realmente Madrid es la tercera provincia de Castilla y León, ¿no? Sí, sí, sí. Hacemos a Entonces, veces la bueno, broma de que es la que llega a ser por el número de personas que viven allí como sí, otra provincia más de Castilla y León. sí, sí, nos decía él eso. Y bueno, y yo creo que desde el mantenimiento de servicios en un territorio grande que se tenga en cuenta, la cuestión fiscal a lo mejor es más complicada porque hay una serie de Ujú, cuestiones históricas que están por claro. medio y demás, Ujú, pero la descentralización de algunas instituciones del Estado, desde luego, la reindustrialización, por supuesto, ujú. y bueno, nosotros, así, sin que sirva de precedente, pero bueno, nosotros sí celebramos en el Museo el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Ah, me alegra, me alegra. Celebramos el Día de la Mujer y celebramos también el Día Internacional de las Mujeres Rurales. ¿Por qué? Porque esto lo saben bien las personas que trabajan en Hispanoamérica, ¿no? En pequeños colectivos. Si tú formas a la mujer y consigues que la mujer eh, sea motor de desarrollo, va a desarrollar toda la zona. Ujú. Eso está demostrado, así es como trabajan, ¿no? con los programas de cooperación internacional. Y bueno, aquí, bueno, a lo mejor es verdad que hay otras cuestiones, ¿no? Pero realmente la mujer rural siempre ha llevado el peso de muchas cosas. Entonces, si podemos conseguir que esa experiencia valga, se pueden hacer muchas otras. Así que bueno, yo muy contenta de escucharte, Víctor. Gracias, gracias, Eva. Y de momento es que no tenemos preguntas. ¿No se Bueno, anima nadie? Ha sido interesantísima la conferencia de Víctor, ¿eh? sí, no sé si ha Interesantísima. entrado, no sé si ha entrado Ha algo. entrado una, Sí, efectivamente. muy bien. Nos Nuestro amigo pregunta Mario. Mario, sí, ¿cómo afronta el Museo Etnológico de Castilla y León las tendencias actuales de despoblación que sufre la comunidad autónoma? ¿Realiza algún tipo de estudio o investigación?
Pues yo yo creo que esa... si me permites Sí, solo decir una cosa y Didi, después porque es ya tú para lo sabes ti. mejor. Nada, simplemente, o por lo menos el abriendo este espacio a este tipo de conferencias, tratando de visibilizar los problemas, ponerlos encima de la mesa, pues es un paso ya bastante importante, con independencia después de si hacéis otras cosas, que ahora ya te doy a ti la palabra. Sí. Bueno, desde luego nosotros poniendo en valor y poniendo en el año pasado, por ejemplo, con exposiciones, hemos hecho actividades culturales, tuvimos a Julio Llamazares en el museo, tuvimos una exposición que está girando por toda España. Recuerdo el título Alma Tierra, de José Manuel Navia, y junto a ella, bueno, todo un programa cultural para dar a conocer esta realidad. Es que ahora, pensemos que es que ahora está sonando mucho por esta cuestión Claro, política, ¿eh? sí, Pero el año pasado, y bueno, hemos editado varios libros, ayudado a la difusión de varios libros, también donde se comenta, se trata este problema, porque también nosotros queremos reflejar al contrario, es decir, vosotros habéis podido salir, estáis trabajando en un trabajo cualificado, pero hay mucha gente que regresamos, estamos trabajando en un trabajo, bueno, por supuesto, cualificado, pero a lo mejor menos cualificado de lo que realmente es nuestra formación, ¿no? claro. Para lo que estamos preparados, pero bueno, estamos trabajando aquí por nuestra tierra, la tierra que nos vio nacer, y bueno, estamos revirtiendo, ¿no? También todo ese dinero que nos dio la sociedad con becas y demás, bueno, en nuestra tierra. Pero hay muchas personas, que es a lo que iba, hay muchas personas que decidieron apostar hace muchos años por el trabajo en el campo, un trabajo durísimo, y que son los últimos supervivientes. Entonces, el año pasado se presentó un libro muy interesante de testimonios de estas personas que trabajaron en la raya, bueno, toda esta, la zona, las comarcas de Aliste, Sayago, ¿no? La raya con Portugal, Sí. y poner de manifiesto también esos deseos, esos anhelos, esa vida durísima de la gente que decidió trabajar en el mundo rural. Sí, sí, unos luchadores, vamos, Sí, porque unos luchadores, unos auténticos luchadores, sus historias de vida, que ahí hay muchas cosas. Entonces, bueno, nosotros intentamos trabajar el tema de la despoblación desde muchos puntos de vista también, ¿no? En fin. sí. Bueno, al final son distintas líneas que, bueno, todas confluyen un poco con las mismas intenciones y los mismos objetivos. Sí, ojalá se pudieran lograr algunas de estas que he resumido yo, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. no que he resumido, pero que he intentado sintetizar porque no serían tan complejas, ¿eh? Ojalá, 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 porque bueno, después, claro, teniendo en cuenta la masificación y todo eso, es decir, un reparto más equitativo. Es curioso porque lo hablaba yo el otro día también con un amigo, como Alemania, por ejemplo. Alemania tiene pobladas las zonas rurales. Sí, y después yo he vivido en Alemania además. Existe una mayor también, o sea, bueno, descentralización política existe, pero después también Claro, desconcentración, que es lo que apuntaba antes de administraciones públicas, sí. está mucho más repartido Ujú, a lo largo de todo el país y también empresarialmente. En pueblos muy pequeños hay empresas muy grandes y están repartidas por todo el país. ujú. Entonces eso al final vertebra el territorio, que Exactamente. es el problema que tenemos en España. Y de hecho, en ocasiones, cuando se habla de la desconcentración institucional, se pone como ejemplo a Alemania en ese sentido. O sea que es muy Sí, interesante un poco tratar de aprender de buenas praxis de otros países. exactamente. Pensad que todo lo que puede aportar Castilla y León en alimentación, quesos, vinos, demás, miel, todo lo que queráis poner, es bárbaro, porque son productos muy buenos, de una calidad óptima, muy, muy buenos, que yo creo que no se han visibilizado todo lo que se debería, y que eso es una apuesta, yo apostaría por eso también, por dar a conocer y porque se pudieran
eso, cada zona pudiera vivir, ¿no? De todos esos productos que son fabulosos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí todos intentando trabajar en la misma línea, aunando sinergias, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, pues como no tenemos preguntas, yo creo que lo dejamos aquí, Víctor. Mira, no, hay una amiga, Sí, Almudena, que nos dice, te da las gracias por la conferencia, Víctor, sí. y señala que en relación con los fondos europeos, ¿crees que parte de estas propuestas pueden impulsarse? Sí, de hecho, muchas o algunas de las que hemos señalado se podrían impulsar porque está llegando y va a llegar mucho dinero de la Unión Europea. En este sentido, a mí, cuando convocaron las elecciones de forma anticipada, eh, me daba pena porque todas las comunidades autónomas están ahora trabajando muy duro para la ejecución de los fondos y la asignación de los fondos a su vez en comunidades autónomas, en provincias, en ayuntamientos, diputaciones, para que vaya llegando hasta el ayuntamiento más pequeño y nosotros estamos inmersos en unas elecciones. Entonces, bueno, yendo a la pregunta de Almudena, pues sí, sobre todo en tema de reindustrialización, ahí es un canal muy importante. Se hace mucho hincapié en la digitalización. Por ejemplo, señalabas tú, Eva, el tema agroalimentario en Castilla y León, que es muy potente. De las cosas que nosotros, por ejemplo, proponíamos para la ley de dinamización demográfica de la Junta, en el caso del sector primario, una de las ideas que teníamos es tratar de fomentar la venta online más de lo que ya está y facilitar a través de plataformas o de distintas formas al pequeño productor o al pequeño agricultor o al pequeño ganadero también la posibilidad de vender en plataformas online. Y esto, por ejemplo, a mí me parece que encaja muy bien con los fondos europeos que están llegando ahora. Al final es difícil a lo mejor comprar a un productor muy pequeñito, pero si tú creas una plataforma que aglutine a distintos productores, quizás de esta forma sea más fácil. Y de hecho ya existen cosas, ¿eh? O sea, no, tampoco estamos inventando nada, pero sí que sería esa otra vía. Y después, a nivel de infraestructuras, lógicamente también, pero claro, al final las infraestructuras funcionan en las dos direcciones, para volver y para irse o para conectar, es decir, per se o por sí solas no fijan población. Al final, lo que ayuda a fijar población mucho es la vía fiscal, la herramienta fiscal. Los servicios públicos no son lo que te motiva a irte a otro sitio, pero sí que ayuda a quedarte, porque si tienes buenos servicios alrededor, te hace la vida más fácil. Entonces, pues sobre todo lo que las varias ideas que he apuntado, sí que es una buena oportunidad para utilizar los fondos europeos porque van a llegar en unas cantidades importantes. Entonces, yo sí que sería en este sentido también exigente con la Junta para que se pongan las pilas y trabajen en este sentido porque es una oportunidad que no sabemos si la volveremos a tener. Entonces, lo que comenta Almudena pues me parece muy interesante y de hecho nosotros intentamos también visibilizarlo para que se trabaje en esa línea. Muy bien. Sí, de todas maneras, es lo que también quería comentaros ahora, que os emplazo a la conferencia próxima que realizará Irene Barahona Fernández, porque ella va a trabajar todas estas cuestiones, ¿no? Las regiones europeas después del COVID, de la COVID. Yo creo que, bueno, pues también seguiremos ahondando en estas Sí. ayudas y bueno, si a alguien le puede venir bien saber todo esto, pues muchísimo mejor. Seguro que Irene plantea algunas cosas sobre esto que acabamos de hablar. Muy bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde, una buena noche. Gracias, Eva, y gracias también Gracias, a Víctor. todos a los que Gracias. habéis estado. Gracias.